Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, nuevamente con esta oportunidad que nos da el Señor, como lo hacemos todos los días jueves, en un tiempo, hermanos, por gracia de adoración, de alabanza y de estudio de la palabra de Dios. Te invito, hermano y hermana, para que disfrutemos y participemos de esta oportunidad. Dediquémosle a Dios este tiempo, pero dediquémoselo a Él con todo nuestro corazón. Dediquémoselo de la manera más reverente, con una entrega a nuestro Dios que realmente nos conduzca a disfrutar de lo que vamos a hacer. A adorar al Señor a través de nuestros cánticos, que salgan de lo más profundo de ese corazón transformado, para que te deleites y disfrutes de la alabanza y la adoración. Pero también, hermanos, para aprovechar la ocasión, el momento, y poder compartir su palabra de una manera que nosotros permitamos que ella obre en nuestros corazones y nos conduzca entonces a conocer cada día más y más de nuestro bendito Dios a través de su santa palabra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer versículos 3 al versículo 7, que es la sesión que estamos estudiando en estos últimos días, en los cuales estamos predicando o compartiendo o estudiando este libro o esta carta a los romanos. Dice la Escritura: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Vamos a orar al Señor. Y es un día especial, como todos, hermanos, pero es un día de disfrutar de la presencia de Dios. Un día, Dios, para dedicar este tiempo para ti, para tu gloria. Y lo hacemos, Dios, reverentemente. Señor, estamos en tu presencia y separamos este tiempo. Y lo queremos hacer de la manera más sagrada, pues estamos delante de ti. Y tú mereces todo de parte nuestra, todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza y toda nuestra atención a tu palabra. Sedientos estamos de ella cada día. Necesitamos tu alimento, necesitamos tu palabra. Llénanos, oh Dios, de ella. Satúranos, Dios, cada día más y más. Que tu Santo Espíritu nos dirija a cada uno de nosotros para que, al abrir nuestro corazón, podamos comprender y entender estas maravillosas y magníficas verdades que tú, Señor, nos has dejado para nuestro bien. Amén.
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.
compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios, de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dale alabanza a Él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré
de ti, Señor. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, aclámale. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le cantan. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Hey.
La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Hey, nuestro Rey, eres tu Señor. Dice amén. Aleluya. Un grito de júbilo. Digno eres de gloria, digno eres de honra, digno eres de alabanza, bendito Dios. Gracias damos por permitirnos aprovechar esta oportunidad hoy, Señor, que es un día para nosotros normal, aunque el mundo o muchas personas en el mundo lo hacen de una manera como costumbrista, pues para ellos hoy es un día de dedicación a ciertas cosas que ya nuestro Dios nos ha dicho. Vivamos para la gloria de Él, pero todos los días de nuestra vida, no una semana, no un tiempo determinado, no un tiempo que nosotros hemos considerado en cierto sentido especial, porque no está tan especial en nuestra práctica. Cada día que nos permita el Señor de vida es un día para que tú y yo lo disfrutemos, entregándole a Él todo nuestro ser, toda nuestra vida. Por lo tanto, hermano y hermana, te invito para que estudiemos la palabra de Dios, para que aprovechemos esta oportunidad valiosa que el Señor nos está permitiendo hoy y estudiemos la Escritura, pues Dios quiere que a través de ella nosotros aprendamos cada día más y más y más en temas como lo que estamos tocando, que precisamente nos habla a nuestra vida práctica, a momentos que estamos viviendo nosotros hoy, que quizás, hermanos, pueden estar causando tensión, quizás en cierto sentido inquietud y en parte también esperanza, pero que en la presencia de Dios estamos para permitir que esa palabra precisamente nos permita discernir cada tiempo. Y que en esa manera en que nos permite el Señor discernir cada tiempo, al comprender las Escrituras, vivamos con confianza, con gozo, con alegría y sin temor, porque hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, estamos unidos a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y con Él, gloria sea, lo tenemos todo. Por lo tanto, tu esperanza, nuestra esperanza está en el Señor. Una vez más, vamos a Romanos capítulo 3. Y voy a leer versículo 3 al versículo 7. Y lo voy a hacer, hermanos, como ha venido todo este tiempo, en otra versión. Dice: las autoridades no están para los que hacen el bien, para que ellos les tengan miedo. En cambio, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. El que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas.
también para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tenga que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. Una versión, hermanos, que yo siempre animo, nos ayuda en cierta manera, pero que toda palabra tiene que ser examinada a la luz de la Escritura. Y las versiones son buenas porque enriquecen en cierto sentido, pero sin dejar de tener en cuenta lo que dice la Escritura cada vez que la leemos en la versión que siempre utilizamos nosotros, Reina Valera, porque es la más adecuada, la más apropiada, la más cercana a la parte literal de las Escrituras. Por lo tanto, hermano y hermana, te invito para que oremos. Después de este momento y de esta oportunidad de leer la Escritura, pues digámosle al Señor: Señor, tu palabra es lo que nosotros deseamos cada día. En ella, Dios, depositamos todo nuestro ser, toda nuestra confianza. Creemos en ella, creemos porque es tu palabra, confiamos en ella totalmente porque proviene de ti. Por lo tanto, Señor, permítenos entender y comprender tu santa palabra para que en nuestra vida práctica hagamos lo que tú quieres que hagamos y dependamos de ti, oh bendito Dios, en todo. Amén. En el año 1802, quiero tocar esta parte como introducción al tema que nos muestra este texto que hemos leído. En la nación norteamericana se declaró que hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Mira, hace tantos años que se declaró esto. Y a partir de entonces, estas palabras han sido citadas una cantidad de veces para argumentar que los cristianos debemos de abstenernos de opinar de aquellos temas que son relacionados con la legislación y con la política de una nación. El Estado debe de ser completamente laico, fue lo que se buscó en ese tiempo. Y laico es independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Una declaración, hermanos, que fue positiva y negativa, porque tenía algo que era bueno, pero que a la vez también se usó de una manera mala. Porque ese muro de separación, que muchos vieron como un problema a la larga, como algo como tramposo, digamos, era en realidad una protección a la iglesia. No era algo contra la iglesia, era una protección a las iglesias cristianas para no favorecer a ninguna denominación, para que ninguna denominación estuviera por encima de la otra. Y al prometer que ellos, el Estado, no iban a legislar contra la libertad religiosa, también la iglesia entonces debería de abstenerse de meterse en las cosas que le competen a ellos. Y todo esto, hermanos, en ese tiempo ocasionó revuelo, revolcó muchas cosas, trajo cosas positivas, caso trajo negativos a medida que iba pasando el tiempo. Y en Colombia, que también esto fue atractivo, en una búsqueda intensa de un grupo de personas que empezaron a proclamar
y a motivar para que el gobierno tuviera en cuenta la voz de las iglesias cristianas, porque el que tenía todo el gobierno eclesiástico era la Iglesia Católica, pues se logró el Estado laico con la Constitución de 1991, para buscar que ninguna denominación, en este caso el catolicismo, pudiese estar por encima de la otra. Está tratando de buscar, porque fue lo que quisieron muchas personas, que todos tuviésemos los mismos derechos, las mismas posibilidades, las mismas ventajas, las mismas ayudas. Y se estableció en ese tiempo la libertad de profesar, y ahí fue donde la situación empezó a tener un cambio que no fue tan positivo, que toda persona tenía libertad de profesar cualquier credo, y por lo tanto había neutralidad de las autoridades en materia religiosa. Las autoridades no se meterían. Cada cual tenía derecho a proclamar y a profesar cualquier credo. Había libertad religiosa. Se garantizaba la libertad de cultos. Año 1991. Toda persona, se estableció en ese tiempo, tiene derecho a profesar su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Pero eso no fue tan positivo realmente, porque hoy estamos viendo, hermanos, el paganismo tan impresionante que hay en nuestro país. Cada cual tiene sus derechos, cada cual tiene su libertad, pero hay que respetar la opinión, el concepto, la privacidad de los demás y mucho más en aspectos religiosos. Pero sucedió algo a través de todo esto. Desde ese año en que se levantó esto en los Estados Unidos, 1802, y en el año 1991 en Colombia, que se argumentó entonces, y ahí está la parte, el problema detrás de todo esto, que no se debe prestar atención a los cristianos a la hora de legislar sobre temas, sobre cualquier tema, como el aborto, el matrimonio homosexual o la ideología de género. ¿Por qué? Porque debemos mantener la separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia tiene su punto, el Estado tiene su punto, pero cuando se legisla no se puede meter. Y sí, estamos de acuerdo nosotros los cristianos en que la Iglesia y el Estado deben de estar separados. O sea que el Estado obviamente no debe de controlar las iglesias, porque no es su campo. Pero las iglesias tampoco deben controlar el Estado por lo mismo. Y mucho menos que haya una iglesia o una denominación por encima de las demás, incluso por encima del Estado, como estábamos anteriormente. Los cristianos reconocemos que ambas instituciones, la iglesia, el Estado, fueron creados ¿por quién? Por Dios. Y que cada una de ellas tiene su propia esfera de autoridad y sus propias funciones. Dios le ha dado a cada una responsabilidades distintas, pero ambas se colaboran mutuamente para cumplir con sus roles. Estamos de acuerdo con esto, aunque en la práctica no se da. Los cristianos sí tenemos mucho que decir acerca de asuntos políticos, obviamente, acerca del gobierno, acerca de la legislación, como Pablo nos estaba enseñando en este pasaje de Romanos que hemos comenzado a estudiar, en este
Romanos capítulo 13, porque el gobierno civil no es unidad del hombre, es unidad ¿de quién? De Dios. Y al ser una idea de Dios, los cristianos tenemos mucho que decir en cuanto a esto. En el versículo 1, Romanos 13, Pablo nos dice que no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, sea la que sea cual sea, por Dios han sido constituidas. Y en el versículo 2, por eso nos dice la palabra, que el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. En el versículo 4 menciona 2 veces, y nota eso, el hecho de que los magistrados, los que están ahí, son ministros, diáconos de Dios, aunque la mayoría de ellos no lo ven de esa manera, pero la Escritura lo dice. En el versículo 5 dice que debemos someternos a ellos por causa de la conciencia. Es decir, que nuestra sumisión a Dios, quien es nuestra máxima autoridad y quien es el único dueño de nuestras conciencias, nos invita entonces a someternos a las autoridades. Y finalmente, en el versículo 6, Pablo se refiere a esas autoridades gubernamentales nuevamente como servidores de Dios. ¿Y has pensado alguna vez en esto? Que nuestros gobernantes, alcaldes, congresistas, todos aquellos que están ahí en el gobierno, son servidores de Dios. Quizás te preguntan muchas cosas, pero ¿cómo puede ser que fulano o que están ahí en la puja buscando personas para que voten por ellas, que si quedan, ¿cómo es posible que la Escritura diga que son servidores de Dios? Pero precisamente, eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que dice Pablo. Y lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es palabra de Dios para nosotros que estamos en Cristo. En el estudio anterior, nos concentramos en el deber de los cristianos de someterse a las autoridades civiles dentro de la esfera de autoridad que Dios les ha conferido, como nos dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Pero también vimos que hay momentos en que no podemos obedecer las autoridades. ¿Cuándo? Cuando ellos ordenan lo que Dios prohíbe o prohíben lo que Dios ordena. Hoy vamos a concentrarnos en los versículos 3 al 7, de donde podemos ver al menos 3 enseñanzas que se derivan del origen divino del gobierno. Y la primera es: las funciones del gobierno se encuentran enmarcadas dentro de las normas morales establecidas por Dios y que distinguen lo bueno de lo malo. Veamos el versículo 3 y 4. Mira lo que dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es Dios, hermano, y lo hablamos en el mensaje anterior, no el César, quien determina las funciones del gobierno. Es Dios quien las determina. Y el marco moral en el que el gobierno debe de ejercer sus funciones. Es Dios el que determina ese marco moral. Dice que el gobierno debe castigar al que hace lo malo y debe recompensar al que hace lo bueno. Y Pablo está
presuponiendo aquí que existe una norma concreta, una norma objetiva, universal, que distingue lo bueno de lo malo. Eso no lo define el gobierno, ni tampoco se define por consenso o por referéndum para determinar ciertas cosas, como si la vida humana debe ser protegida desde la concepción, como se hace o se trata de hacer. No es ahí, porque eso no lo define y no lo decide la mayoría. Hay una norma moral ya establecida dentro de la cual el gobierno debe funcionar. Y es Dios el que establece lo bueno y distingue a la vez lo bueno de lo malo. Es Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y nota, hermanos, lo que es bueno, aceptable y perfecto, o sea, lo que es conforme a la voluntad de Dios. Es Dios el que establece esa norma, no el hombre, es Dios. Así que la función del gobierno no es decidir lo que está bien y lo que está mal. Su función, la función del gobierno, es administrar la justicia, porque Dios ya estableció lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque muchos de ellos, la mayoría de ellos, donde estamos nosotros, nuestro país, todos, digamos, no son creyentes, todos los seres humanos vienen, digamos, como de fábrica, con nociones elementales de lo bueno y de lo malo, todos los hombres. Porque Dios puso en los hombres una conciencia, todos la tenemos. Escucha lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Tenemos una conciencia. Todos tenemos una conciencia. Los incrédulos también tienen una conciencia moral, que es como un tribunal que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Todos sabemos eso, aunque no perfectamente, pero todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Ellos tienen como nublada su mente, que no les permite ver claramente el alcance de la ley, ni cómo esa ley los lleva a Cristo. Pero aún así, dice Pablo, ellos cumplen con instinto los dictados de esa ley. Es por eso, hermanos, que los gobiernos pueden legislar acerca de lo bueno y de lo malo. Es por eso. Si bien es cierto, hermanos, que no todos los pecados pueden ser penados, detrás de todo acto criminal penado por la ley, porque se legisla sobre todo acto criminal, detrás de todo eso hay un pecado de asesinato, de robo, hay una violación a la ley moral de Dios, detrás de todo eso. De manera, hermanos, que es imposible legislar desde una postura netamente secular. Es imposible. Como pretende este mundo, como pretenden algunos, como pretenden los gobiernos, como pretenden muchas personas, bajo el alegato de que la iglesia no se puede meter, porque tenemos que mantener una separación entre la iglesia y el Estado, que eso lo organizamos nosotros. Es imposible. Es imposible que desde una postura secular, sin tener en cuenta a Dios, se haga esto. Es imposible, hermanos.
legislar descansando en razones únicamente seculares. Eso no es posible. Tomemos el aborto como ejemplo. Algo que se está debatiendo hoy en muchas partes, en estos días, en muchos lugares. La postura que como cristianos nosotros tenemos que asumir con respecto a este tema dependerá, hermano, de lo que tú y yo, que estamos en Cristo, creemos acerca del origen de la vida humana, de lo que nosotros creemos, del valor y del significado de la vida y por lo tanto de los derechos inherentes que posee un ser humano solo por el hecho de ser humano. La palabra nos habla de eso. Pero ¿qué pasa, hermanos? Todos opinan sobre esto. Y opinan porque asumen premisas que aceptan y digamos que lo aceptan por fe. El impío, el ateo, el creyente, todos parten de presuposiciones que creen que han aceptado. Los que defienden el aborto lo hacen porque están presuponiendo que el feto no es un ser humano. No es un ser humano. Están en contra de toda evidencia total. Pero ¿han notado que cuando una mujer está embarazada, han notado que por instinto sabe que hay ahí en su vientre un ser humano? Lo sabe por instinto. Lo que pasa, hermanos, es que los incrédulos son deshonestos intelectuales y no quieren aceptar estas cosas. Ellos están presuponiendo que el feto no es un ser humano. Están presuponiendo esto, que es una cosa, que es un producto del cual la mujer puede disponer como quiere y cuando quiera. Presuponen eso. Y lo mismo podemos decir de los que defienden la ideología de género. Ellos están asumiendo que el sexo biológico no es lo que define al hombre y la mujer, sino que es cada uno como se sienta al respecto. Y más aún, presuponen que es algo bueno tratar a las personas de acuerdo a sus sentimientos y no según su ADN, no según su biología, no según su anatomía, no según su anatomía. El hombre quiere, hermanos, redefinir la moral según su propio criterio, lo han notado, sin base, pero su propio criterio, así lo hace. Pero no hay una forma de demostrar que tu identidad sexual la definan tus sentimientos. No hay forma de demostrar esto científicamente, no la hay. Pero sí hay forma de definir científicamente quién tú eres, lo que tú eres. Y nota que en todo esto, hermanos, nadie participa en estos debates de una postura neutral. Se engañan, hermano, y engañan. Todos opinan lo que ellos presuponen, lo que ellos consideran, y como todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho, eso tiene que ser respetado y tiene que ser tenido en cuenta, ¿no han notado? Pero cuando es un cristiano el que opina, cuando es un cristiano el que habla, ¿qué ocurre? ¿No han notado que de inmediato quieren callarlo, sacando precisamente este argumento de la separación entre la iglesia y el Estado? Porque es lo que vivimos en la actualidad. Si alguien menciona en sus debates cualquier personaje por el hecho de ser famoso, distinguido, conocido, en fin, no hay problema.
mencionan cualquier escritor, mencionan cualquier filósofo, mencionan cualquier persona y no hay problema. Tienen derecho y tienen que escuchar esas cosas. Pero si tú que eres cristiano mientas a Jesús, si tú citas la palabra, citas la Biblia, ¿qué pasa? Ahí es donde se presenta el problema. ¿Por qué? Porque eso es una opinión religiosa. Y debemos mantener un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Eso ahí no entra, eso ahí no cabe. Hermanos, esto no es más que una dictadura ideológica que es absolutamente intolerante con todo aquel que se atreva a disentir, que no esté de acuerdo con sus opiniones. Eso es realmente. Pero un cristiano bien informado, con las Escrituras, sí tiene mucho que decir. Mucho que decir. Porque es Dios, no el hombre, el que define el marco moral en que el gobierno ejerce sus funciones. Es Dios, no el hombre. Por lo tanto, el cristiano sí tiene mucho que decir. Pero aprendemos también, en segundo lugar, que el gobierno es una provisión de la gracia común de Dios para el beneficio de la sociedad humana. Y cuando hablamos de la gracia común de Dios, nos referimos a los favores que Dios en su bondad derrama sobre este mundo, en todos, indistintamente si son cristianos o no. Lo hace para el beneficio de todos los hombres, como el sol, como el alimento, para el beneficio de todos los hombres. Es por gracia, pero es una gracia común, no es la gracia especial que salva a pecadores, es una gracia común, donde Él bendice a todos en general. Y precisamente, hermano, la existencia del gobierno civil es una de esas provisiones de Dios en su gracia común, pues es para el buen funcionamiento de la sociedad en general. Mira el versículo 3. ¿Por qué los gobernantes, una vez más, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal? Verso 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Y esto es para creyentes y no creyentes. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el gobierno tiene como función promover los intereses y el bienestar de la comunidad y administrar la justicia. Y Pablo no está hablando aquí de un gobierno teocrático realmente. Está hablando acá de un gobierno sin apellido, el gobierno de cualquier país. Los gobernantes, dice la palabra, no son motivo de temor para quienes, para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. La función del gobierno no es producir una buena conducta en los ciudadanos, no puede, porque no hay institución terrenal capaz de transformar un ser humano, no la hay. Eso solo, hermanos, puede hacerlo Dios por el poder del Espíritu Santo a través, como dice Romanos, de la predicación del Evangelio, de su palabra. Por lo tanto, hermano y hermana, no esperemos que el gobierno haga lo que no puede hacer. No esperemos. La función del gobierno es mantener el orden público, castigando lo malo y recompensando lo bueno. Dice el versículo 4, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios ha puesto la espada, dice la Escritura, en manos del gobierno para ejecutar venganza temporal sobre los malos y de ese modo entonces restringir la maldad.
Esa espada simboliza el derecho que tienen los magistrados de castigar a los que violan la ley. Recuerden lo que vimos en Romanos 12, versículo 17, que nos dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19, amados, no os venguéis vosotros mismos, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que nosotros no podemos hacer a nivel personal, lo que nosotros no podemos hacer, los magistrados deben hacerlo, porque Dios les confirió esa autoridad. Él le dio esa venganza temporal, la puso en las manos de las autoridades. No tenemos entonces ningún derecho de tomar la justicia en nuestras manos, porque Dios la delegó a las autoridades civiles. Y a unos cristianos, hermano, nos beneficiamos de ese poder delegado en el gobierno. Dice que es un ministro de Dios para bien. Y sabemos que muchos gobernantes incluso usan el poder para perseguir a los cristianos por el hecho de ser cristianos. Pero recuerda Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dejamos ahí, hermanos. Continuaremos este sábado, normalmente. Este sábado continuaremos con el estudio de la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración y ayuno a partir de las 9 de la mañana. Pero, con lo que hemos hablado, hermanos, ¿tú piensas así del gobierno? ¿Has tomado en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros que estamos en Cristo Jesús? Hemos visto, hermanos, en este estudio hemos visto que el gobierno, ese gobierno, tiene funciones que se encuentran enmarcadas dentro de las normas morales establecidas por Dios y que distinguen lo bueno de lo malo. El gobierno no cambia a nadie, no transforma a nadie. Eso solo lo hace Dios. Pero Dios ha colocado en el hombre, en toda persona, una conciencia para que precisamente distinga lo bueno de lo malo. Eso proviene de Dios. ¿Qué hace ese gobierno al cual Dios le dio autoridad? Legisla para que precisamente el malo sea castigado, el bueno sea recompensado. Pues la función de ese gobierno es su autoridad en esta parte, hermanos, de ejecutar precisamente, de tomar la espada para hacer valer la ley, la justicia, las normas de esa justicia. Pero también, hermanos, estamos viendo en segundo lugar que el gobierno es una provisión de la gracia de Dios para el beneficio de la sociedad humana. Dios lo estableció para el beneficio de la humanidad. Por lo tanto, ellos no son motivos de temor para los de buena conducta, son motivos de temor para el que hace lo malo. Para nosotros que estamos en Cristo, no son motivo de temor. El gobierno tiene su función,
Y esa función, hermano, es de bendición para todos, para todos. Pero solamente Dios tiene el poder para transformar el ser humano, y eso solo lo hace Dios a través de la predicación de la palabra. Por lo tanto, hermano, disfrutemos de estas provisiones y de estas bendiciones que el Señor nos da. La función del gobierno es mantener el orden público. Esa es la función. Pero Dios nos tiene a nosotros como cristianos para anunciar su palabra, que es la única que transforma al hombre, es la única que cambia su corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle, Señor, tú eres bueno. No hay nadie como tú. En este mundo, Señor, donde se presentan tantas cosas y donde somos gobernados por personas humanas que cometen errores y que abusan. Oh Señor, tu palabra se hace viva para nosotros que creemos en ti, oh Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie, Señor. Nada lo podrá hacer. Ninguna cosa terrenal, Señor. Ni persecución por el mal manejo de la autoridad. Ninguna cosa ocurrirá, aunque seamos llevados como ovejas al matadero por causa de una persecución. Nadie nos podrá separar de ti. Y gracias te damos, Dios, porque nuestra vida se aferra cada día más y más a ti. Pues tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Por lo tanto, Señor, mientras estemos en esta tierra, ayúdanos a ser sumisos y a ser obedientes a tu bendita palabra, a la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.